Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros empezaremos a exponer nuestro proyecto que es sobre el generador eléctrico. El equipo está formado por Barajas González, Adriana Elizabeth, Márquez Covarrubias, José Leonardo, Torres Torres, Francisco Antonio, Huerta Santos, Edgar Alejandro, Saldaña López, Cristian Emanuel y Pérez Alba, José Alejandro. Descripción general. El generador eléctrico es el equipo que convierte la energía mecánica de rotación obtenida en el rodete en energía eléctrica. Su funcionamiento es consecuencia de la ley de Faraday de inducción electromagnética. Esta versa sobre la producción de corriente eléctrica a partir del movimiento en un conductor eléctrico en un campo magnético. Objetivos generales. Construir un generador eléctrico casero para obtener energía eléctrica por medio de inducción magnética. Objetivos específicos. Analizar el principio de la conservación y la ley de Faraday. Experimentar el diseño y construcción, análisis de circuitos eléctricos. Ahora entraremos en la introducción. Motivación. Nuestra principal motivación de haber escogido este proyecto es generar energías limpias por medio de la inducción magnética, gracias a los conocimientos obtenidos por medio de este curso a lo largo del semestre. También otro de nuestros motivos es conocer físicamente la teoría vista en temas pasados. Para eso daremos la introducción a inducción electromagnética. En 1820, Hans hizo el gran descubrimiento de convertir la electricidad en magnetismo. Y en este momento, todo científico de Europa supo que había otro gran descubrimiento que había que conseguir, y que era usar el magnetismo para crear electricidad, porque ellos sabían que aquel que fuera a efectuar ese descubrimiento pasaría a la inmortalidad. La mente inquieta del científico Faraday dio una cuestión científica crucial. Si una corriente eléctrica podía crear un campo magnético, ¿podría un campo magnético crear una corriente eléctrica? Así que Faraday hizo un experimento. Para su montaje formó una bobina con un cable que conectó un voltímetro. El otro elemento fundamental de su experimento era por supuesto un imán. Al final el objetivo es evaluar si la influencia de un campo electromagnético hace que haya una fuerza electromotriz inducida en el cable enrollado. Si el imán está en reposo, da igual que sea dentro o fuera de la bobina, no habría tensión en la forma del embobinado. Es decir, que no habría interacción entre el campo magnético y el cable enroscado. Cuando ubicaba el imán fuera y consideraba que se movía entrando en la bobina, pudo observar que el voltímetro sí que marcaba la existencia de tensión entre las bobinas del bobinado y esta tensión iba aumentando a medida que el imán se acercaba al centro de la bobina. Esto es porque al principio solo una parte de las líneas de campo del imán atraviesan las espiras mientras que la otra parte aún no ha entrado y se disipa en el aire fuera de las espiras a medida que el imán se adentra más líneas de campo dentro de la bobina. También observó que cuando el imán pasaba del centro de la bobina había un cambio súbito en el signo de la tensión marcada en bordes de la bobina, y esto es debido a que estamos en la parte simétrica opuesta a la posición anterior, y ya en la salida del imán por el otro lado de la bobina se observaba la situación opuesta a la que vimos en la entrada de la magnitud de tensión, la cual iría disminuyendo hasta que el imán haya salido completamente de la bobina. Representando en una gráfica, la evolución en la magnitud de la tensión iría de la siguiente manera. Así vemos que la ley de inducción electromagnética de Faraday, o la ley de Faraday para los amigos, viene a contarnos que un flujo electromagnético que varía con el tiempo es lo que define a la fuerza electromotriz que produce el campo y que luego se va a inducir en cada una de las espinas del embobinado. Otra manera de contar lo mismo sería ver que la variación en el tiempo de un campo magnético en una superficie de estudio, que es básicamente un flujo de campo magnético, es igual a un campo eléctrico por diferencias de longitud representado en un contorno de estudio concreto. Como lo hemos mencionado antes, un campo magnético va a generar una fuerza electromotriz y esta está en un circuito cerrado. Va a producir una corriente eléctrica, pero es muy importante tener en cuenta un matiz, y es que las ecuaciones anteriores realmente están mal, ya que la ley de Faraday, tal cual lo hemos explicado, nos habla acerca de la fuerza electromotriz producida por el campo magnético. Pero si queremos hablar acerca de la fuerza electromotriz inducida,
y del sentido de la corriente, entonces tenemos que pensar en la ley de Lenz. El matiz que aporta la ley de Lenz es el que luego permitirá mostrar cómo realmente son las ecuaciones. Ahora yo les voy a hablar de lo que es la ley de Lenz. ¿Qué nos dice esta ley? La ley nos dice que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es la consecuencia del principio de conservación de energía. La polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por... Bueno, yo aquí les voy a hablar un poco sobre la fórmula de ley de Lenz. Aquí phi va a representar el flujo magnético. La unidad en el sistema internacional que lo representa es Weber, WB. B es la inducción magnética y la unidad en el sistema internacional va a ser Tesla. Esa es la superficie del conductor y alfa es el ángulo que forma el conductor y la dirección del campo. En la segunda fórmula nos indica cuando el conductor está en movimiento, el valor del flujo será diferencia de flujo magnético igual a inducción magnética por diferencia de superficie del conductor por coseno del ángulo. En la última fórmula, aquí en este caso la ley de Faraday afirma que la fuerza electromotriz inducida en cada instante tiene por valor la fuerza electromotriz. Aquí es un flujo electromagnético que varía con el tiempo, es lo que define a la fuerza electromotriz, que después va a inducir en cada una de las espigas del bobinado con signo negativo. El valor negativo de la expresión anterior que les acabo de mencionar indica que la fuerza electromotriz se opone a la variación del flujo que la produce. Este signo corresponde a la ley de Lenz. Funcionamiento de los generadores eléctricos. A la práctica, el campo magnético es inducido más a menudo por electroimán en vez de un imán permanente. En los sistemas de corriente alterna, el electroimán gira y la armadura de producción de energía está fija. En condiciones normales, la armadura está formada por un grupo de bobinas que forman un cilindro. El electroimán está formado por bobinas de campo fijadas encima del núcleo de hierro. Se necesita un flujo de corriente de las bobinas de campo para producir un campo magnético. Esta corriente se puede obtener a partir de una fuente externa o a partir de la propia armadura del sistema. Las fuentes de corriente alterna más modernas, como bobinas de campo, son autoexcitadas. En estos aparatos, la corriente para bobinas de campo se alimenta de un bobinado excitador adicional de la armadura. El magnetismo residual de los núcleos electromagnéticos produce campo magnético inicial. Cuando la fuente energética empieza a activar la armadura, al principio de la armadura gira en un campo magnético muy débil y produce muy poca fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz crea una corriente en las bobinas de campo que aumenta el flujo magnético que, a su vez, aumenta la fuerza electromotriz de la armadura. Este proceso continúa hasta que se alcanza el voltaje de salida deseado. Después de haber realizado y desarrollado este proyecto, nos podemos dar cuenta que dentro de la especialidad del generador eléctrico logramos que encendiera el diodo LED. Este proyecto resultó exitoso ya que ningún procedimiento se complicó el realizarlo y se obtuvo lo que se esperaba. Generar electricidad con nuestros propios medios es reconfortable aunque sea para encender un pequeño LED, ya que aprendimos a generar energía eléctrica sin necesidad de utilizar ningún tipo de combustibles ni pilas. Al culminar el trabajo nos dimos cuenta que los motores eléctricos son unas máquinas que se encargan de transformar la energía mecánica en energía eléctrica o almacenarla por medios de campos magnéticos, ya que el transformador es una máquina que se encarga de llevar y transformar la energía a menos voltajes, especificándose como el primario y el secundario según su correspondencia.